Muchísimas gracias, Paloma. Muchas gracias a la licenciada Rosario Camacho, directora de Expansión Franquicia México, por esta invitación. Y finalmente también me gustaría felicitar y agradecer por esta oportunidad a Guillermo Quintana, que él es el autor que el día de hoy estamos celebrando, que es El Camino hacia el Progreso. Y he de decir que me sentí profundamente conmovida con el título, pero sobre todo cuando él habla de las microsoluciones a la pobreza. En mi vida profesional tengo la fortuna de trabajar en dos medios que son muy distintos. Uno es el tema de las exportaciones, pero también trabajo a favor de las mujeres. Y platicando sobre este tema con algunos conocidos y haciendo un poco del análisis del texto que Guillermo nos plantea, a mí me gustaría irles compartiendo algunos de los puntos que se me hacen interesantes y sobre todo ir haciendo una comparativa con los datos que tenemos en México. Guillermo plantea tres microsoluciones que tienen que ver con la pobreza, de cómo erradicar la pobreza. La primera, y en la que coincido completamente, es el tema del emprendimiento. La segunda tiene que ver con el acceso a los microcréditos. Y la tercera microsolución que vamos a encontrar en este libro es el de microfranquicias. Y quisiera empezar por el tema del emprendimiento, porque yo soy una mujer justamente apasionada de estos temas. Y hablando en términos en México, quisiera decirles que el 33% de los emprendedores en México tiene entre 25 y 34 años. Me parece muy interesante porque también en nuestro país existen más de 4 millones de micro y pequeñas empresas que son las que sostienen más del 70% de los empleos en nuestro país. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del acceso a un microfinanciamiento, estamos hablando de esta base productiva que en el caso de México pues es la base más importante y que tiene que ver también con temas como América Latina. Haciendo un análisis interesante de los datos, también me doy cuenta que, por ejemplo, en el caso de Perú, Perú tiene una mejor calificación en los índices de emprendimiento con respecto a México, y sin embargo compartimos algunas inquietudes todavía porque existe el miedo a emprender. Y esto me parece que tiene que ver con un contexto cultural. Uno de cada tres emprendedores decide no hacerlo por el temor a fracasar, y me parece que esto también tendría que hacernos un llamado a nuestro modelo educativo. Ya te lo voy a dejar de tarea, Guillermo, para que sigas trabajando en una segunda parte de este libro, porque me parece que también a las microsoluciones a la pobreza tenemos que hablar del tema educativo. Creo que la pobreza tiene que ver con un concepto que está a nivel mental, y que nosotros tenemos la posibilidad de empezar a trabajar en temas de educación financiera. Creo que esa parte específicamente me parecería sumamente interesante el que la pudiéramos abordar. En las cuestiones del emprendimiento, algo que me parece también muy interesante que nosotros podamos destacar es que 3 de cada 10 emprendedores dicen que lo hacen por necesidad. Nosotros dentro de la organización Mujer y Poder hemos identificado muchísimo este fenómeno, sobre todo en el tema de las mujeres, cuando hablamos del emprendimiento forzoso, es decir, que existe un emprendimiento que no es planeado, y que justamente cuando no se planea el inicio de una empresa, pues no se tienen las suficientes herramientas, ni técnicas, ni metodológicas, y por supuesto no existe una estructura administrativa o en temas de manejo de dinero. Es interesante porque aquí también me gustaría hacer paréntesis, cuando hablamos en temas de pobreza, me gustaría que también habláramos de la cuestión de las mujeres, que es uno de los proyectos que yo tengo más de 4 años trabajando de tiempo completo, y es que dice la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que no habrá posibilidad de que el mundo deje atrás la pobreza si antes no se elimina la pobreza de las mujeres y las niñas en el mundo. Quiero decirte que el día de hoy más del 60% de las mujeres en el mundo viven en extrema pobreza, que América Latina se ha convertido en uno de los peores lugares del mundo para ser mujer, porque no solamente hablamos de condiciones de pobreza o de falta de oportunidades, sino que también hablamos de una cuestión que viene subyacente a este tipo de situaciones que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, en donde por supuesto también países como México pues ocupa el primer lugar en índices de feminicidio. Son estadísticas que no nos deben
más bien, son estadísticas que deben de movernos hacia el trabajo colaborativo. Por eso cuando plantea como una solución Guillermo Quintana el tema de las micro franquicias, yo digo sí, me parece que puede ser una solución viable, sobre todo yo lo orientaría hacia el trabajo específico de las mujeres, porque algo que sucede con las mujeres específicamente es que cuando sí tienen el acceso a los microcréditos, tienen la oportunidad o pagan hasta en un 96% estos créditos a diferencia de los hombres, ¿no? Entonces, las mujeres pagan más, sin embargo, también cuando nosotros como mujeres nos involucramos en algún tipo de proyecto, solicitamos algún tipo de crédito, por ejemplo, los créditos que solemos solicitar, pues son créditos pequeños, créditos que no cubren muchas veces las necesidades de crecimiento de las empresas. Y hay una estadística muy interesante porque dice que de cada 5 nuevos emprendimientos que se dan, 3 son emprendidos por mujeres. Sin embargo, aunque las mujeres emprendemos más, nuestros emprendimientos suelen quedarse como pequeños emprendimientos. Y algo que me gustaría también el poder mencionar es que todavía en América Latina no existe la cultura financiera y tampoco tenemos el tema del acceso tan fácilmente a la cuestión de los microcréditos. En el caso específico de México, es uno de los países en donde se pagan más altas tasas de interés. Me parece que son tasas que no siempre son justas y aunque existen modelos, por ejemplo, de un microcrédito de manera individual, también hay microcréditos que se dan de grupo y estos particularmente se dan con mujeres, sin embargo no siempre resultan la mejor alternativa, así que es muy importante cuando nosotras queremos solicitar un dinero que pueda generar un activo dentro de nuestra empresa, el poder identificar con quién lo vamos a hacer, quién es ese grupo de personas, porque estos microcréditos, por ejemplo, en México entraron con mucha fuerza hace algunos años, sin embargo, ahora, bueno, pues cuesta más trabajo colocarlos justamente porque cuando se hace un microcrédito de manera grupal, si una de las personas no paga, le toca al resto del grupo pagar y bueno, pues esto afecta su historial crediticio mandándolas a un buró de crédito. Entonces, interesante también el hecho de saber que en las cuestiones del emprendimiento, que es la primera microsolución que nos plantea Guillermo Quintana, él nos dice que los que emprenden más son los varones y este sigue siendo una realidad, viendo las estadísticas, el 66% de los emprendedores son varones contra un 34% que son mujeres, es decir, todavía las mujeres seguimos quedándonos en estos papeles en nuestra casa y está bien si eso es algo que tú decides. Sin embargo, sí es bien importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos la oportunidad de poder generar nuestro propio dinero. Y cuando nosotros hablamos también de generar nuestro dinero, estamos hablando de la posibilidad de generar nuestra propia libertad y la libertad de decidir si nos queremos quedar en un momento determinado con una pareja. No, en el tema de las microfranquicias que están planteadas como un modelo colaborativo, me parece que sí, que hoy más que nunca estamos en la era de la colaboración y que tenemos que darnos cuenta que no podemos salir adelante solos. Yo creo que sí, una de las grandes lecciones nos ha dejado el COVID es precisamente esa, el que algo que le puede pasar a una persona en Wuhan, en China, que aparentemente está del otro lado del mundo, uno podría haber dicho en noviembre del año pasado cuando el tema de la pandemia inició, pues esto no me va a pasar a mí. Y sin embargo, estamos el día de hoy aquí, un año después de eso y con cambios dramáticos en nuestra forma de vida. Hoy necesitamos también darnos cuenta que vivimos en el mismo planeta, que si bien existen fronteras políticas, no hay fronteras naturales y que si bien hemos tenido que lidiar con una crisis de salud, también vamos a tener que lidiar en nuestros países en los próximos 2 años, cuando menos, con una crisis económica. Entonces, me parece que hoy más que nunca el libro que nos plantea Guillermo Quintana, que es El camino hacia el progreso, es una de las respuestas que necesitamos para poder salir adelante, pues justamente con estas necesidades. Hoy se dice que The Crash is the King. Estuve en varias... he estado en varios cursos
He estado en varias reuniones y bueno, ahorita hay que privilegiar también el tema del uso del efectivo, es uno de los consejos que podría darte. Y también justo que se viene diciembre, hay que gastar, pero hay que gastar moderadamente. Yo te diría, genera un ahorro porque no sabemos cuáles van a ser las condiciones para nuestros países en los próximos meses. En algunos de los lugares el tema del COVID se está recrudeciendo y entonces seguramente vendrá una siguiente ola, así que hoy más que nunca tenemos que revisar hacia dónde queremos encaminar nuestros esfuerzos, porque justamente el tema del COVID es una tendencia que nos lleva a agrandar el índice de pobreza en el mundo y con ello también agrandar el índice de las pobrezas en el mundo. En las mujeres. Y solamente para cerrar ya mi participación, algo que también me gustaría dejar en el tintero es la pobreza que tiene que ver con las mujeres en condiciones rurales, porque si bien hablamos de pobreza, yo creo que no podemos dejar desapercibidas a estas mujeres. Según la ONU, es una de la cuarta parte de la población mundial y según la FAO, el 43% de la mano agrícola del mundo está determinado por estas mujeres que viven en condiciones no solamente de pobreza, sino que además viven en condiciones de escasez, de poco acceso a la salud, de poco acceso a la educación y con muchas limitantes. Entonces, me parece que si el día de hoy queremos generar un cambio en el mundo, tenemos que empezar por hacer un cambio en las mujeres. Muchísimas gracias, Guillermo Quintana. Me gustó muchísimo tu libro. Encontré muy valioso tus aportaciones y sobre todo espero que en algún momento podamos echar a andar pues un tema de microsoluciones para las mujeres en México.